Muy buenas tardes, apreciados y queridos amigos, invitados de Fundación Benjamín por el amor de Dios de la familia. Mi nombre es José Fabio Arias, fundador y director de la fundación como tal. Durante este año hemos estado trabajando con diferentes charlas referentes al proceso de duelo para padres y madres en situación precisamente de duelo. Y es nuestro afán de generar información correcta, organizada y de la mejor manera disponible para todas las personas, para toda la comunidad. Fundación Benjamín es una pequeña organización que creamos en nuestra familia en memoria de nuestro hijo Benjamín, quien falleció hace 9 años y un poquito más en un accidente por todos conocido. Y desde entonces ha estado operando en diferentes ámbitos, principalmente lo que decimos nosotros es que generamos acciones de amor para ayudar a las personas más necesitadas. En el camino nos hemos encontrado con diferentes acciones y uno de los deseos de nosotros es mantener los talleres para padres y madres en situación de duelo, sumando este año charlas sobre la temática en general de el acompañamiento en la parte psicológica. Para este día de hoy tenemos la participación de nuestra amiga y colaboradora de la Fundación, doña Melania Meneses, psicóloga, especialista en duelo y que ha trabajado durante muchísimos años con diferentes organizaciones. Y siguiendo la línea de trabajo que hemos tenido este año, el mes pasado hablamos sobre, bueno, fue en abril, fue en marzo más bien, hablamos sobre la culpa y la vergüenza con la colega de doña Melania, la doctora Marlene Mora, ¿verdad? Y para esta ocasión vamos a hablar sobre el perdón, ¿verdad? Y el perdón, pues más relacionado a la parte de los talleres de duelo. El tema del perdón es un tema que consideramos muy importante y muy interesante de poder compartir para poder decirles a todas las personas, bueno, hay un efecto bisagra en esta temática del perdón durante la parte del duelo, que es muy necesario que las personas logren llegar a él y que puedan conocer. Entonces, bienvenidos sean todos. Hemos estado, la verdad, muy felices de poder dar esta información y esperamos que esta sea de mucha satisfacción para ustedes. Si necesitan alguna colaboración adicional de parte de la fundación, al final les daré el número de teléfono para que nos escriban por WhatsApp y nos puedan contactar. Melania, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Hola, hola, muy buenas tardes. Pues encantada de poder participar con ustedes un ratito, un espacio, ¿verdad? Que siempre son importantes y yo considero que esto nos orienta y nos va como enfocando un poco acerca de qué podemos hacer con todo lo que estamos experimentando, ¿verdad? Y como decía usted, pues muchas personas que están en proceso de duelo y que tal vez requieren algún poquito de información y no tienen tal vez el recurso para poder asistir a unas conferencias o a unos procesos ya más individualizados y estos espacios generan ese alcance. Entonces, yo encantada de participar y muy agradecida también con ustedes por tomarme en cuenta ahora en estos procesos. Usted me dice, iniciamos de una vez, sí. Damos, ok. Vamos a conversar en esta noche acerca de lo que es el perdón en el proceso de duelo. Generalmente, pues muchos de nosotros que hemos participado ya en otras conferencias, pues sabemos que cuando perdemos un ser amado, un ser querido, llámese un hijo, una hija, parejas, este, padres, madres, hermanos, amigos inclusive, ¿verdad? Em, pues vamos a experimentar un proceso de pérdida y vamos a experimentar un proceso de duelo. El enfoque que nosotros le vamos a dar el día de hoy es cómo nosotros podemos generar el perdón tanto para nosotros mismos, para que nosotros podamos aprender a sobrevivir a la pérdida, ¿verdad? Que es de las cosas y las situaciones importantes, aprender a sobrevivir a esta pérdida.
Para nosotros dar inicio, si me ayudas con pasarla, lo que vamos a tratar de definir en estos casos para tener, ¿verdad?, un encuadre es qué es el duelo. Creo que en una de las sesiones, no recuerdo el mes, si fue enero o febrero, que estuve participando, hablamos acerca del duelo y esta era una definición que teníamos. Por eso me la copié de una vez para nosotros estar un poquito encausados en esto. Dice que el proceso de duelo es el conjunto de sentimientos, emociones, pensamientos y comportamientos que aparecen tras la pérdida del ser querido. ¿Ok? Muy importante. Conlleva todo este montón de acciones y probablemente si nos ponemos a pensar un poquito, claro, tengo sentimientos, siento cosas. Una de las cosas que la mayoría de las personas experimentan es una apretazón aquí en el pecho. Uy, algo terrible, se siente como un elefante aquí sentado en el pecho. Eso es un sentir. Dentro de las emociones, ahorita vamos a ver cuáles emociones, pero sabemos cuáles son nuestras emociones y las podemos identificar en estos procesos. Surgen muchísimos pensamientos y esos son los que van a estar ligados en la charla de hoy precisamente. Y además algunos comportamientos que tenemos. Por ejemplo, el llanto, ¿verdad? Es uno de los comportamientos que generalmente se presentan en los procesos de duelo. Este proceso también implica una adaptación emocional. Qué importante. Por eso es tan trascendental que nosotros tengamos presente que el duelo no se hace en 9 días, no se hace en 10 días, ni en un mes, ni en 6 meses, ni en 2 años. Probablemente nuestro proceso de duelo implique el proceso de nuestra vida. ¿Tantos años? Pues probablemente que sí. La idea con este proceso de adaptación emocional es que poco a poco nosotros vamos generando ese equilibrio entre la tristeza, que es parte de las emociones, por la pérdida que estamos teniendo, que estamos sufriendo, y el poder continuar con la vida cotidiana. Claro, tener que hacer este enlace es bastante importante para nosotros sobrevivir al dolor. Pasamos, por favor. Cuando nosotros estamos experimentando este duelo, siempre me gusta hacerles referencia a esto. El tiempo para nosotros, personas que estamos en duelo, no significa nada, porque entre más tiempo pasa, más extraña y más duele. ¿Qué sucede? El proceso del duelo se realiza como esa espiral, ¿ok? Donde está lo más negrito, lo más gruesito es el día del acontecimiento. Y vean cómo arrancamos, dando vueltita, dando vueltita. Es probable que conforme vamos avanzando en el proceso de duelo, nos vamos alejando del día cero, ¿verdad? Pero ahí es donde nos vamos dando cuenta, cuanto más extrañamos a la persona y eso nos va generando más dolor. Casi que el primer día no es el día de más dolor, es conforme van pasando los días, los meses, inclusive los años. ¿Qué sucede acá? Probablemente la tristeza empieza a disminuir conforme yo me voy adaptando emocionalmente y voy incluyéndome de nuevo en la vida cotidiana. Pero para eso el trabajo que hacemos internamente y mentalmente es bastante importante. Yo trato en la medida de lo posible de que esto nos quede siempre como una base para nosotros poder entender qué significa lo que yo estoy experimentando ante la pérdida de mi ser amado, ante la pérdida de mis hijos o mi hijo en este caso, ¿verdad? Pasamos, por favor. De acuerdo a esto, nosotros podemos darnos cuenta que en el momento que perdemos un ser amado, surgen muchísimas emociones. Y siempre me gusta hacer alusión a estas, probablemente muchos de nosotros hemos visto la película, pero es que son muy representativas. Yo creo que no pudieron darle mejor personaje a las emociones nuestras. Estas son nuestras emociones básicas, ¿ok? Como con las que todos vamos a nacer
y que probablemente van siendo más complejas conforme nosotros vamos avanzando, vamos creciendo y vamos teniendo más experiencias en la vida. Pero ya en este caso, lo que nosotros experimentamos cuando perdemos a un ser amado es la tristeza profunda. Esa la azulita, ¿verdad? Que siempre anda como con cara de triste. Pues sí, específicamente la tristeza profunda es la primera que va a salir. Generalmente nos da mucho miedo también. Hay un gran temor en nosotros sobre lo que puede pasar, qué sigue de ahora en adelante. ¿Cómo será nuestra vida si estamos en pareja, después de que muere este hijo, después de que tenemos y sufrimos esta pérdida? Existen muchísimos temores a partir de ahí. También puede surgir el enojo o la ira, ¿verdad? Como parte de este proceso. Me puedo enojar, ya sea con los médicos, con el personal de salud, con el lugar o la persona causante de un accidente, conmigo mismo, como papá o como mamá, por lo que hice, por lo que no hice, ¿verdad? Con el tiempo, con algún ser superior que sea de nuestra creencia, por ahí nosotros vamos, ¿verdad? Generando este enojo, que es una parte normal, porque ante la impotencia y el temor y la tristeza profunda en la que estamos, no queremos que esto haya pasado. Todavía no lo podemos creer. Y de alguna manera hace que nosotros entonces saquemos este enojo como una herramienta de protección. Es muy importante. Nos protege de la tristeza, nos protege del temor. Porque entonces yo enojado, nadie se me acerca ni nadie me pregunta. Se vuelve un poco sencillo para nosotros actuar de esta manera y así me protejo. Sin embargo, somos tan vulnerables en estos procesos que empezamos también con el aislamiento, empezamos también con ese disgusto de la vida, con ese sinsentido de la vida. Qué difícil, ¿verdad? Tener que retomar la vida de uno sin ese ser amado. Imaginémonos por un momento cuántos proyectos, cuántas ilusiones estaban ahí en ese hijo, en esa hija, en ese ser amado. Cuánto nosotros habíamos ya depositado por ahí, cuántas vivencias habían, y de pronto nos arrebatan todo esto y ya no hay nada. Claro, me puedo quedar en ese sinsentido de la vida. Y aquí es donde el duelo cobra una importancia radical en que nosotros seamos muy asertivos en medio de toda esta oscuridad y en estas nebulosas podamos recibir ayuda o levantar la mano para pedir ayuda acerca de lo que me está sucediendo y recibir información, ser abiertos a conferencias, a charlas, a videos, a poder asistir a reuniones, a poder asistir a algún profesional que nos ayude, un guía espiritual que nos ayude y nos oriente. ¿Por qué? Porque la etapa final en todo mi proceso es lograr mantener un equilibrio entre la alegría y la vida que tengo. La idea en medio de todo esto es que en mi proceso de duelo yo pueda pellizcar pedacitos de felicidad también y que eso sea ese motor para poder continuar viviendo por mí y por las personas que están a mi alrededor. Esto es parte de lo que significa este proceso de duelo, pero hay algo muy importante que sucede en estos procesos. Fabio, pasamos la siguiente. Y yo te quiero hacer una pregunta. Cuando estamos en proceso de duelo, surgen algunos hubiera. Desde tu experiencia y lo que has vivido con algunas personas que han pasado por procesos similares, ¿cuáles son como los hubiera más frecuentes? Y ahorita lo vamos a enlazar a todo este proceso. ¿Cuáles son los hubiera? ¿Qué se te ocurre que hayan por ahí mencionado? Estás muteado. Listo. Sí, me quedé en silencio. Estaba recordando, bueno, no solo mi situación personal, sino también
todas aquellas que nos ha tocado ver en muchísimos años, ¿verdad? Y en tantos talleres como tal. Los hubiera siempre tiene que ver con la decisión que tomé y que no, que condujo a una tragedia o que condujo a una situación extrema y que no logré, y que no logré, que no logro explicar como tal. O sea, ¿qué hubiera hecho si no tomo la decisión ese día de, qué sé yo, que si hubiera planificado diferente mi día? Que si no hubiera ido a la casa, que si no hubiera sacado el carro y el niño no se me hubiera atravesado y lo atropelló, que bueno, no fue el caso mío, pero he escuchado mucho eso, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si no le compro la moto a mi hijo con la que se estrelló y se mató? ¿Qué hubiera pasado? Eh, ¿Qué hubiera pasado si me hubiera quedado en el hospital? Ujú, ¿Verdad? Acompañando a mi hijo, tal vez hubiera salvado a mi hijo de que no muriera, ¿verdad? Porque muchos padres se reclaman eso, que tuvieron que salir del hospital por el tiempo que tienen que estar ahí y salieron. Otros, ¿qué hubiera pasado si muchas madres con etapas de gestación, qué hubiera pasado si hubiera ido al control médico con un poco más de anticipación cuando me di cuenta que algo estaba mal? ¿Por qué me esperé? ¿Por qué no hice el otro? Esos son los famosos por qué, ¿verdad? Que son ujú, casi prácticamente incontestables, porque en la distancia, en el tiempo, ¿verdad? Como en ese circulito que marcabas ahí, ¿verdad? Que una marcaba como el espiral. tiempo, la espiral del tiempo, Ujú. uno empieza a observar cosas que no logra observar en primera instancia, ¿verdad? Cuando estábamos aquí, voy a volverme un momentito acá, en la espiral acá, en el punto de inicio, uno está en un proceso de shock. ¿Verdad? Uno está en una etapa en donde no está entendiendo lo que está pasando y le parece toda una pesadilla o un mal sueño o una situación que no es real, simple y sencillamente no es real. Pero conforme te empiezas a alejar en ese punto negro, empiezas a dar vueltas, pensemos en el blanco, más bien, bueno, ponen el negro, porque es un momento oscuro, un momento gris en la vida de las personas, el entrar en un proceso de duelo, ¿verdad? Que incluso para las personas que padecen enfermedades terminales empieza mucho antes que la partida, ¿verdad? Empieza mucho antes que la partida, ¿verdad? Pero digamos que conforme uno empieza a alejar de esto, pues las personas empiezan a tomar su rutina y uno empieza a quedar un poco más un poco más solo, ¿verdad? Y ahí tenés que enfrentarte, ¿verdad? Con tu realidad. Y eso va a generar muchas cosas. Entonces, el hubiera o los por qué son habitualmente relacionados con la culpa, ¿verdad? Relacionados con un sentimiento de que hice algo malo, tomé una mala decisión, ¿verdad? Sí, generalmente los hubiera en estos casos son lo que yo quizá pensaba que se pudo haber hecho, pero no se hizo. Y en ese transitar de si yo no hubiera comprado la moto, si yo no me hubiera salido del hospital, si yo me hubiera quedado en la casa, si yo no hubiera hecho, si los hubiera en realidad ahorita son incontestables y lo único que nos van a generar efectivamente es mucha culpa. Pasamos a la siguiente, Fabio. Los hubiera, lo único que nos llevan es a la culpa. Y resulta que en la culpa, entonces tenemos como muchas situaciones, ¿verdad? Que nos llevan a poder decir, ok, algo que no hice correctamente o que no he cumplido con las expectativas. Vean qué importante. Y por esto tenemos que hacer este preámbulo para llegar al tema del perdón, porque yo no les voy a hablar solo así, perdonémonos, no, no, no se trata de eso. Tenemos que hacer un preámbulo. Estamos en un proceso de duelo. Sabemos que a través del tiempo vamos a vivir el duelo, porque la culpa no sale el primer día. No, 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 no. La culpa o los hubiera empiezan a darse a través del tiempo. Generalmente les puedo dar un promedio. Después del mes, hasta unos 2 o 3 meses más. ¿Por qué? Como decía Fabio ahora, son los meses o el tiempo en que yo paso un poco más solo, ya con mi duelo, ya me acerco más a mi duelo, ya veo más mi realidad. Y ahí es donde yo empiezo a pensar, si yo hubiera hecho esto, es que yo no lo hice, si yo no lo hubiera llevado al hospital,
¿O por qué no lo llevé al hospital? Si lo hubiera llevado, por ejemplo, si hubiera llamado al médico, si lo hubiera llevado a Estados Unidos para un tratamiento XY. Me explico, son todas estas hubiera. Si yo no hubiera tomado la decisión o si yo hubiera tomado la decisión de tal tratamiento que tal vez iba a alargar la vida un mes más, ¿verdad? Porque sabíamos que ya nuestro ser amado estaba en un proceso de terminalidad también. Entonces, estos hubiera nos van a llevar siempre a conectar directamente con la culpa. Fabio, pasemos al siguiente. ¿Cuáles hubiera nos generan con la culpa? ¿Has logrado como identificar alguno con alguna familia o con algunas personas que uno podría decir, como que hay culpa por aquí? No te escuchamos. Ujú. Es que me está comiendo la tecnología hoy un poquito. Mira, ahorita estaba recordando un caso de unos padres que habían perdido a su hijo por el flagelo del suicidio, ¿verdad? Y en una de las reuniones ellos decían, ¿por qué si tuve tantas etapas de ver que mi hijo recaía y salía y entraba y estaba en tratamiento, ¿por qué no terminé de tomar las decisiones que a lo mejor necesitaba? ¿Por qué no vendí la casa y me fui a vivir a la playa? ¿Por qué no me fui para la montaña? ¿Por qué no dejé mi trabajo y me dediqué 100% a él? Eso eso hubiera es muy difícil de contestar. Ujú, Es muy difícil de contestar. Recuerdo otro de una muchacha una excelente persona que conocí en unos talleres en San José y ellos acudían en familia al proceso de duelo porque había perdido a su hijo, ¿verdad? A la hora de dar a luz. De hecho, el bebé había fallecido y el bebé tuvo que nacer, ¿verdad? En esa ujú, condición. Y entonces ella no lo pudo ver, ella no lo quiso ver. Y ujú, ella se reclamaba en cada una de las sesiones que ella no vio a su hijo, ujú, ¿verdad? Entonces eso forzaba una, una culpa, ¿verdad? De ella de no haber tenido valor, digamos, como de ver a su hijo en esa situación o de haberse despedido a su hijo adecuadamente, ¿verdad? Que es mucho de lo que ayuda muchas veces a los padres. ¿Qué termina pasando en esto, verdad? De aquellas personas que le comenté, del papá y la mamá, uno de ellos falleció finalmente, ¿verdad? Su culpa y su tristeza lo abordó tan poderosamente, ¿verdad? Que él también se fue y tuvo una recaída en una enfermedad que había tenido antes y no logró salir, ¿verdad? ujú. Yo no puedo decirle que la enfermedad no iba a volver si aquel hijo no moría o sí moría, pero cuando usted ve, ¿verdad? El suceso de las Factores. situaciones, de factores, dice, se echó a morir, como decíamos Ujú, antes, ¿verdad? ujú, Y de la otra muchacha que iba en familia, finalmente toda la familia se desintegró. ¿Por qué? Porque había un factor muy poderoso de culpa que no le permitía sanar a aquella mujer, ¿verdad? Y por más que nosotros intentábamos, pero aquí me devuelvo un poquito cuando hablamos del tema del proceso del duelo, porque muchas de las personas van a un proceso de duelo o van a unas sesiones de psicología, no necesariamente para este tema, digamos, tan duro que estamos conversando esta tarde-noche, pero creen que es como cuando te tomas una pastilla y te quita el dolor de cabeza o algún malestar, y no. Es un proceso de construcción que lleva mucho tiempo, como dijo usted, ¿verdad? Que puede durar desde el momento cero hasta el final de tu vida o en algún momento puedes dar un brinco y sentirte mejor, ¿verdad? O liberarte un poco, pero a eso tienes que construirlo, es un proceso, ¿verdad? Entonces, eh, eh, puntualmente es lo que te tengo que decir, ¿verdad? ujú, ujú. Esos son los porqués que habitualmente escuchamos, ¿verdad? Sí, generalmente, ¿verdad? Los hubiera, como decíamos, nos llevan entonces a lo que es la culpa. Y resulta que la culpa, como es algo que está socialmente estructurado, porque yo no lo hice, porque yo no lo logré, ¿verdad? Inclusive madres que pierden a sus hijos por un aborto espontáneo, en pérdidas perinatales, algunas veces eso se ve realmente como una frustración. No lo logré,
no logré ser mamá. Se vuelve muy complejo. Es que yo no logré ser buen padre porque mi hijo murió, mi hija murió. Vean qué jodido todo esto que puede rondar ahí en nuestra cabeza. Y además de eso, nos venimos y nos cargamos también con tratamientos, con cosas que hice, con cosas que no hice. Y en nuestro proceso de duelo, recuerdo una señora que se culpaba a montones porque ella no había podido llevar a su hijo a Disneyland, ¿ok? Y resulta que el proceso de duelo de ella estaba un poquito enredadillo porque se culpaba por eso. Y cuando uno se da cuenta que es una familia que apenas tenían un techito a donde estar, apenas lograban comer al día, ¿sí? ¿Logramos imaginar eso? Para no decir que estaban en una pobreza extrema y que su hijo había fallecido de cáncer. Y ella se culpaba. Y de pronto se le pregunta a la mamá, a ver mamá, ¿y su hijo le pidió llevarla a Disney? ¿No? ¿Ok? Mamá, usted estuvo todas las veces a pie de cañón con el hijo, todos los tratamientos, todas las cosas que se necesitaban, siempre estuvo aquí. Cuando habían actividades con el niño, con la fundación y demás, usted siempre lo llevaba, él siempre andaba feliz, él siempre estaba contento con su ropita limpia, bien cuidadito y demás. ¿Cómo se iba a culpar si tenía 5 hijos más y que no lo había llevado a Disney? Muy importante, con las culpas que a veces nosotros nos montamos solamente por nuestros ideales. Lo que les decía, lo que nos habíamos creído que podía suceder y como no sucedió, entonces viene la culpa. Fabio, pasemos al siguiente. Y de aquí me gustó una lectura cuando estaba preparando la charlita de hoy que hay una psiquiatra que habla sobre el ingrediente tóxico, ¿verdad? Esa palabra toxicidad como que la escuchamos ya muy, muy frecuente, ¿verdad? En nuestra vida. Pues sí, resulta que habla de que dentro de todas las situaciones que nosotros experimentamos en la vida, podemos llegar a tener un ingrediente tóxico. Y ustedes pueden leer ahí abajo cuál es ese ingrediente tóxico. El resentimiento. ¿Sí? Ahora bien, este resentimiento implica, la definición del resentimiento implica la repetición de un sentimiento y un pensamiento de forma recurrente y perjudicial. ¿Qué significa esto? Para que lo unimos con la culpa, ¿verdad? Con esos pensamientos que tenemos. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que nosotros, alguien tiene el micrófono por ahí abiertito, ¿podría hacernos el favor de cerrarlo? Le agradecemos. Gracias. Una de las cosas, en la culpa surgen estos pensamientos, ¿verdad? De forma recurrente y empiezan a generar este ingrediente tóxico. Empecemos a identificar cuáles son los ingredientes tóxicos que tengo. Culpa, resentimiento, ¿verdad? Aparte de muchas emociones que vienen también a abrazar ese resentimiento y se vuelve muy poderoso en nosotros. Entonces, claro, ¿cómo nosotros podemos llegar a aliviar nuestro duelo, que ya de por sí tiene una carga importante? Duelo es dolor, dolor implica tristeza y una tristeza profunda. ¿Y cómo nosotros podemos lidiar con todo esto? Óigame, el saquito, aquí tengo un saquito, este saquito se vuelve pesadito, ¿verdad? El saquito aquí que me monto se vuelve pesadito. Entonces, muy importante para nosotros aprender que la culpa, el resentimiento, lo podemos abordar de una manera adecuada. Y eso lo vamos a intentar aprender el día de hoy. Pasamos a la siguiente, Fabio. Me gustó esta imagen porque con la culpa llegamos a hundirnos muchas veces y no nos permite avanzar. Dice, no cargues con cosas que no necesitas. Las opiniones de la afuera,
Ay, sí, ¿verdad? Hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro. Ay, no, vea, yo conozco de un caso y le cuentan a uno cada historia que uno dice de terror y la mía también, o qué fue aquello, ¿verdad? Los miedos que hablábamos al inicio, ¿verdad? El temor y el miedo, que son emociones muy válidas en este proceso, pero también hay que saberlas direccionar, que no nos abracen todos los días, por ratitos nada más, y que nosotras podamos direccionarlos de una forma adecuada. La culpa, que ya lo estamos mencionando, y vean cómo está de pesado que está sudando, ¿verdad? El qué dirán, eso es muy importante. Algunas veces dependemos del afuera, de esas opiniones, de lo que digan los otros, de si yo, por ejemplo, estoy en duelo y me permito asistir a una actividad social, una fiesta, eh, una reunión de amigos, salir con algunas amigas, compartir un espacio de alegría, ir al cine, ir al teatro, ir a un paseo, a un viaje. No, yo no me permito eso porque ¿qué dirán? El duelo, y ustedes me van a decir si es cierto o no, el duelo yo lo llevo conmigo, no es el color de la blusa, no es el color del tinte del cabello, no es el color de los zapatos, no es donde yo vaya. Muchas veces intentamos irnos para la playa, irnos para otro país, hacer otra actividad para tener un recreo emocional, pero regresamos y conectamos otra vez con el dolor y el duelo se vuelve parte de nuestra vida. Entonces siempre andamos con ello. El pasado, porque el pasado implica eso, hubiera, ¿verdad? Entonces, qué importante tratar nosotros de ir lidiando con estas emociones para que el pasado no se cargue tanto y no nos lo traigamos todos los días al presente. La negatividad. Uy, cuando estamos en duelo, bueno, y algunas personas ya es parte de su vida, ¿verdad? El ser negativo, pero la negatividad se vuelve tan importante. Aprender nosotros a quitarnos ese saco, esa chaqueta, ese jacket de la negatividad. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es entorpecernos. Es esa piedra pesada, esa roca pesada que llevamos cargando y que en realidad podemos hacerla más liviana. Y otro, los problemas de los demás. Si yo estoy en un proceso de dolor, de duelo, tratando de enfrentar mi situación, trato mejor de no ver noticias, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que las noticias nos cargan mucho emocionalmente y mentalmente. Generalmente son solo malas noticias las que dan. ¿Verdad? Entonces empiezo a cargarme o con situaciones de otras personas que me cuentan, porque como yo estoy en esto, también. Entonces, yo necesariamente tengo que empezar a hacer un alto y aprender a protegerme emocionalmente para no involucrarme en problemas de las otras personas y yo cargarme con eso y el mío o mi situación va quedando rezagada. Entonces de pronto no le estoy poniendo atención a mi propia vida. Por eso se torna importante de que si todo esto, vean, nos va hundiendo, vean las rodillas, ya están que, uy, 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 ya no da, ya no da, ya no da, es donde nosotros debemos enfocarnos en la importancia del perdón. Pasemos a la siguiente. El perdón juega aquí un papel importantísimo y toda esta hablada de 30 minutos era para caer en este post-it que dice perdón. Vean que es una palabra pequeñita, ¿verdad? Son 6 letras, pero tiene una carga tan importante en nuestra vida. Y cuando estamos en proceso de duelo, vean todos los hubiera que hablamos, ¿verdad? Todas las culpas que pueden aparecer por lo que hice y por lo que no hice. ¿Ok? Eso es muy importante tenerlo presente. Entonces, ¿cómo nosotros vamos llegando al perdón en este caso? ¿Ok? Una de las cosas importantes es, vamos a la siguiente pregunta, Fabio, ¿qué dice? ¿Cómo podemos definir el perdón en el proceso de duelo?
pensemos, ¿cómo podemos definir el perdón? Porque tal vez tenemos claro en qué consiste y qué podemos nosotros hacer, pero desde el duelo, ¿qué se le ocurre, Fabio? ¿Cómo podríamos definirlo? Se la puse muy difícil. Es un punto de inflexión en el proceso de duelo. Creo que es el punto donde nos permite a todos reconocernos en nuestra propia humanidad, donde pues, nos permite reconocernos como personas limitadas, ¿verdad? Y como personas que podemos cometer errores. Yo le decía a usted aquel día que hablábamos un poquito del tema del perdón, que había dos, había tres casos que que le mencionaba a usted. Uno es mío Ujú, personal. Durante mucho tiempo, al menos varios meses, yo casi que me rasuraba con los ojos cerrados. No me ujú, podía ver a los ojos. Sentía vergüenza de mí mismo por lo que me había pasado con Benjamín y en realidad eso era, ¿verdad? O sea, yo me costaba mucho mirarme en el espejo, mirarme, tomarme fotografías o estar con toda esta tecnología, ¿verdad? Que salía uno mucho, hay muchas alternativas. Me costaba mucho. Me manejaba en un perfil muy bajo e internamente sentía muchísima culpa, ¿verdad? Pero hay un momento de inflexión donde alguien me dice, bueno, usted no es Dios, usted se puede equivocar. Y no me lo dijo así en bonitas palabras, ¿verdad? Me lo dijeron ya casi en desesperación, un profesional, y me lo dijo, usted no es Dios, José Fabio, ¿verdad? Y eso es ujú, propio, digamos, de un punto de inflexión donde yo me doy cuenta, pues sí, pues claro, mira, me he podido equivocar. La segunda parte que recuerdo es una frase que leí hace muchos años, donde decía que errar es humano, ¿verdad? Y la palabra errar con H y humano sin H, ¿verdad? Entonces estaba escrito en esa parte ahí, en una frase célebre, en esos libros que encontraba uno hace un tiempo atrás y que mira que tanto tiempo después la encontré y recordé, mira qué cosas, ¿verdad? Lo que me viene a decir aquí en la cara, errar no es una situación que podamos evitar, no somos humanos y no ujú, somos perfectos. Y una parte que comentaba era una parte lindísima de la historia de Sudáfrica. Sí, y aquí me detengo un poquitito en la historia, ¿verdad? Sudáfrica era un país que tenía una ley racista. Negros y blancos no se podían mezclar. Y si los negros se pasaban al lado de los blancos, eran detenidos y metidos a la cárcel. Y si los ponían, si reclamaban sus derechos, iban a la cárcel, como le pasó al famoso Nelson Mandela, ¿verdad? Y Mandela estuvo, creo que casi 3 décadas en la cárcel. Cuando él sale de la cárcel, era el momento de sacarse el clavo, como decimos acá con todos. Y no hizo, y no, él no pensó nunca así, él hizo algo mucho más interesante que salvó, digamos, que Sudáfrica no se fuera a una guerra civil, ¿verdad? Y que permitió un proceso de sanación interior en la sociedad, ¿verdad? Traigámoslo también al corazón de cada uno de los que hemos sufrido pérdidas, ¿verdad? En donde sentimos culpa. ¿Cuál es el proceso que hizo Mandela? Puso a conversar agresores con agredidos. ¿Y eso qué significaba? Que aquellos policías blancos que agredieron a aquellos ciudadanos de color negro se sentaron juntos y conversaron y se pidieron perdón. Que si lo hicieron al 100% no lo sé, que si lo lograron en plenitud no lo sé, pero sí hubo una señal, una comunicación en la sociedad que había que tener perdón. Cuando a mí me dicen, usted no es Dios y usted se puede equivocar, tiene que fijarse ahí, tiene que empezar a perdonarse, la cosa cambia. ¿Ah? Porque me están diciendo, están reconociéndome como ser humano, ¿verdad? Como un papá doliente que podía haber cometido un error. Y así creo que eso es, es la parte del perdón más interesante que yo he escuchado y estas analogías, estas comparaciones que les hago, se las hago con todo el corazón, ¿verdad? Y de la mejor manera posible. Es el punto de partida para llegar a la estabilidad del nuevo ser humano que nos estamos construyendo, ¿verdad? En un proceso de duelo, porque un proceso de duelo no es jugando, no es una situación que se quita con una pastillita, como les dije antes, pero para eso es necesario
perdonar y perdonarse. Y si lo elevamos más a un criterio mucho más amplio, los que somos cristianos, católicos o otras denominaciones, en la famosa oración que llamamos los católicos el Padre Nuestro, Jesús lo hace mención, ¿verdad? Perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden. Pero llevarlo hacia internamente, hacia uno, todavía es más complicado porque cuesta identificarlo y cuesta mucho llegar a esa etapa del perdón. No sé si te contesté algo ahí con eso. Sí, 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 claro, por supuesto, porque ahí nos vamos dando cuenta cómo desde nuestro propio proceso y desde esos hubiera y desde esas culpas, e inclusive desde nuestra creencia religiosa, desde nuestros valores, cómo yo voy enfocando el perdón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se torna muy importante esas culpas, esos hubiera, como yo me los perdono, porque aquí muchas veces nos enseñan a perdonar hacia la afuera. Es que usted tiene que perdonar a fulanito, perdone al chiquito que le jaló el pelo, ¿verdad? El que lo empujó y usted se cayó y se rompió la rodilla. Nos enseña mucho hacia el afuera, pero vean que muchas exigencias por las cuales surge la culpa es porque yo necesito aprender a reconocerme como persona, como decía Fabio ahora, reconocer mis debilidades, reconocer y aceptar los errores o los horrores que he cometido y que si a partir de eso hubo una consecuencia como tal, yo me hundo en la culpa. Por lo tanto, aprender a reconocer el perdón en estos procesos de duelo. Es que no fui, es que aquel día que había el cumpleaños y yo me fui, o me quedé durmiendo y no fui, y claro, de la semana siguiente ya no estaba. Eso nosotros no lo podemos prever. Son situaciones que se manifiestan en la vida. Por lo tanto, aprender sobre el perdón se vuelve, bueno, toda una cátedra primero que todo. Hoy haremos una pincelada que tal vez nos abra un poco los ojos para nosotros poder hablar acerca de esto y empezar a trabajarlo internamente. No es fácil, pero tal vez guiados y orientados de una mejor manera, podemos nosotros retomar acerca de cómo nosotros nos podemos perdonar. En el proceso de duelo, como decía Fabio, para lograr ese equilibrio, tenemos que considerar el perdón como una herramienta y como una estrategia de sobrevivencia. Ese salvavidas que me pueda mantener a flote en todo este proceso. No lo veamos hasta el final, veámoslo como parte de lo que nosotros podemos ir haciendo también. Pasemos a la siguiente, para ver un poquito la definición de lo que es el perdón, ¿verdad? Entonces, ahí nos vamos dando cuenta de algunas acciones, porque el perdón implica accionar. ¿Qué es acción? Hacer. Ujú. No es que, bueno, yo voy a esperar a que me perdonen, yo voy a esperar a que se me pase el dolor para perdonarme. No, no, no. Es una acción. Tengo que, vean que está infinitivo y según la regla del español que uno recibía en la escuela, los infinitivos son acciones. Hay que hacer. Dice que el perdonar, y puse esa carita, ¿verdad? Así como de perrito arrepentido, ¿verdad? Más o menos. Claro, para que nos quede más en nuestro rostro, en nuestra memoria, de que esa carita de perrito arrepentido implica un acto de amor. ¿Hacia quién? Hacia mí, primero que todo. Y muchas veces, muchas ocasiones, también tengo que valorar si yo debo perdonar al ser amado que ya no está. Alguna discusión, algo que dije, ¿verdad? Y que pasó algo. Ay, es que me dijo que le llevara una tarea a la escuela y le dije, ay, no, 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 ya salado, usted se quedó así, usted no puso atención, ahora vea la maestra qué hace. Y resulta que hubo un accidente de regreso a casa y el niño no llegó. Entonces, yo también tengo que, ¿verdad? Generar ese acto de amor.
Dice que el perdonar nos puede llevar hacia una actitud superior. Vean qué bonito. Nos lleva a una actitud superior, a una actitud nuestra. Y no es que entonces ya yo soy un superhéroe, ¿verdad? Y me voy a creer más que los demás. No, cuando yo logro perdonarme, voy a tener una entrega. Voy a tener esa entrega en cuerpo y alma, ¿verdad? Donde nos va a aliviar el dolor. Entonces, en el momento que yo logro realizarme este proceso de perdón, puedo aliviar el dolor tan grande que tengo por esta pérdida, esa tristeza tan profunda en la que estoy, puedo llegar a generar ese alivio. Y resulta que nos puede evitar aquel ingrediente tóxico que hablamos, ¿verdad? El resentimiento. ¿Por qué? Porque entonces dejamos de repensar tantas cosas que pueden ser perjudiciales para nuestra vida en general. Fabio mencionaba de una familia donde el papá fallece posterior por un cáncer. No sabemos si parte de todo ese proceso de enfermedad que tuvo este papá tenía que ver con algunas acciones relacionadas o vinculadas al fallecimiento de su hijo. Y a veces sucede. Por eso aprender a perdonarnos nos va ayudando a que liberemos esas cargas. ¿Se acuerdan donde estaba la roca ahí pesada en nuestra espalda? Sí, nos ayuda a liberar cargas. Estas cargas que tienen que ver con el duelo, con el proceso de dolor. Esos por qué ya dejo de preguntármelos o ya no son tan frecuentes. O les voy dando un significado diferente, un para qué suceden las cosas. ¿Qué es lo que me está enseñando todo este proceso? ¿Cuál es la huella que tengo de ese ser amado en mi persona? Y yo puedo continuar ese legado. Por más pequeño que haya sido todo este proceso, un niño, una niña, un bebé, siempre nos enseñan. Siempre, siempre. Es más, hasta una mascota siempre nos enseña, ¿sí? Todo el mundo nos va a enseñar algo. ¿Qué aprendimos? ¿Qué estamos aprendiendo en este proceso? Por eso cuando liberamos las cargas, evitamos ese resentimiento, vamos aliviando el dolor, nos entregamos a la vida, vamos teniendo esta actitud superior en estos actos de amor, nos vamos ayudando a seguir adelante. Acuérdense de la espiral, ¿por qué camino andamos? ¿Por dónde vamos caminando nosotros? Hemos seguido adelante y muchos de ustedes que están presentes, ¿por qué se conectan a esta charla? Hay muchas personas que están en procesos de duelo. ¿Y qué hacen? Evitan, no ven. Pero nosotros queremos aprender. Nosotros queremos sanar la herida, nosotros queremos sanar el corazón. Y ahora estamos aprendiendo que también perdonar nos ayuda a poder continuar, a seguir viviendo. Estas son las acciones. Digamos que el gran significado de lo que es la palabra perdonar. Lo que más me gusta es que es un acto de amor. ¿A quién? A mí. Es un acto de amor propio. Y con esto yo voy a rendir homenaje y memoria a mi ser amado fallecido también. ¿Por qué? Porque la conexión va a ser diferente. Ya la historia no se cuenta desde el dolor, empieza a contarse desde el amor eterno, desde esas vivencias que experimentamos juntos. Desde ahí empiezo yo a vivir este proceso de duelo. ¿Cómo nos perdonamos? Pasemos a la siguiente. Unos tips súper rápidos. Siempre encontramos cualquier cantidad de cosas, pero me gustaron estos, así 5, para que podamos como tomarle una foto a esto, ¿verdad? Y tenerlo por ahí frecuentemente, estarlo revisando. Dice aceptar. Qué difícil, ¿verdad? En un proceso de duelo, tener que aceptar. ¿Y qué tengo que aceptar?
Tengo que aceptar, o voy aprendiendo a aceptar, desde la pérdida, desde la ausencia, mi soledad, mi enfrentar a la vida, mi continuar, mis culpas, que ya sé que tengo que irlas, ¿verdad? Soltando por ahí, esos nudos que se hacen tan fuertes, vamos soltando esos nuditos, vamos aceptando nuestro proceso también. Aceptemos que estemos en duelo. A veces nos cuesta mucho aceptar la tristeza, el dolor. Vamos aceptando. Y en la forma en como nosotros nos vamos dando cuenta que es lo que tenemos que irnos perdonando. Intentar alejar la imagen de dolor. En la experiencia que he tenido con familias y con personas que están en procesos de duelo, lo primero que aparece y lo que queda instaurado es esa imagen de dolor, probablemente del fallecimiento, del accidente, de la situación, de la decisión que se tomó. Esa imagen queda latente. O del funeral, ¿verdad? De esos actos que se hacen de despedida. Eso es lo que queda. Situaciones importantes, por ejemplo, familias que han perdido a sus seres amados a raíz del COVID, que no pueden tener esas imágenes y también les genera mucha culpa porque no hubo un proceso de acompañamiento en un funeral, una despedida. Entonces, esas imágenes que no están también generan culpa y hay que trabajar ese perdón importante. No es por nosotros, es porque hubo una situación y cómo yo puedo trabajar para lograr, digamos que cerrar ese momento histórico de mi vida que yo debo continuar, que debo cerrar para poder arrancar de nuevo. Evitar anularnos con sentimientos de culpa, que es mucho lo que hemos hablado, ¿verdad? Es que sí, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, y me flagelo constantemente por mi culpa. Bueno, de la culpa yo puedo hablarla y puedo quitarme ese gran fantasma de la culpa o las culpas. Entonces, a partir de ahí empiezo a tener una figura diferente cuando yo he logrado hablar de las culpas. Mirar hacia adelante con esperanza. Dijimos, mantengamos la esperanza, la fe de que vamos a estar bien. El corazón se rompió, tengámoslo muy presente. El corazón se rompió ante esta situación, pero nosotros podemos tener la esperanza de estar bien. Eso implica sanar. ¿Que queda una cicatriz? Claro que sí. Marcó nuestra vida. Eso nosotros tenemos que tenerlo presente y lo aceptamos. Por eso también mirar hacia adelante con la esperanza, este camino que nosotros estamos recorriendo, esta espiral que arrancamos y que vamos ahí caminando, a veces como que hacemos el intento para devolvernos, pero no, seguimos, seguimos, seguimos. Y una de las cosas importantes es ser optimista. ¿Qué implica esto? Crecer ante el dolor. Siempre he pensado, y lo he visto también, las personas crecen. Cuando yo hago un duelo, de nuevo, hacer, el duelo se hace, el duelo se elabora, por eso es un proceso. Cuando yo hago duelo, también aprendo a crecer en mí. Vean qué importante, hoy estamos hablando de perdonarnos. El mes anterior hablaron de la culpa, se habla de los sentimientos, de las emociones en las etapas, de poder reconocer que estoy en un duelo. Validemos nuestro duelo, respetemos nuestro duelo para aprender a crecer desde el dolor. Ahí, cuando yo he pasado tristeza profunda y he llorado mares literalmente, es cuando yo empiezo a crecer, porque aprendo a perdonarme, porque puedo seguir. Eso es una de las cosas importantísimas que quiero dejarles esta noche. La esperanza, el optimismo y aceptación de todo este proceso para poder generar nuevas imágenes
nuevos procesos en nuestra vida. Y para ello, Fabio, no sé si tenemos chancecito, 5 minutos y hacemos una reflexión chiquitita. ¿Te Claro que sí, parece? adelante, Sí, sí, adelante. sí. Ujú, Bueno, vamos a ver qué tal sale porque me la inventé anoche, pero ujú. me pareció como muy bonita. Podemos pasar ahí nada más que dice actividad de reflexión. Me gustaría que en este momento las personas que puedan por lo menos cerrar sus ojitos, nada más escuchar tal vez lo que les voy a mencionar. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a intentar ir a aquel evento traumático y doloroso, lo que nos pasó. Si no podemos llegar hasta ahí, el momento en el que estamos hoy acá, sentados, escuchando, desde ahí nos vamos a ver a nosotros mismos. Vamos a vernos cómo estamos, cómo andamos vestidos, qué estamos haciendo. Y vamos a abrazarnos. Vamos a darnos un gran, gran, gran abrazo. Un abrazo con mucho amor. Vamos a decir nuestro nombre y nos mantenemos abrazados. Y le decimos nuestro nombre. Y nos vamos a decir, te perdono. Sé que hiciste lo mejor y has estado llorando desde el corazón, desde hace mucho. Y hoy nos vamos a liberar de esa culpa. Te perdono desde el corazón de amor de nuestro ser de luz, para que reine en nosotros siempre, siempre, siempre. A partir de hoy, vamos a trabajar en aceptar esta situación que me pasó para darme la oportunidad de vivir en paz y recordando con un gran amor a mi hijo o a mi hija. Vamos a mantenernos abrazados en el amor, intentando ver esos rayos de luz que mi hijo o mi hija, mi ser amado, me va a partir de hoy, va a darme y va a llenar mi corazón, porque estoy aprendiendo a perdonarme, porque abro mi corazón a su amor. Podemos repetir varias veces, abro mi corazón a tu amor. Abro mi corazón a tu amor y me perdono para tener la luz infinita y llene mi corazón del amor. Ustedes pueden realizar este ejercicio todos los días que lo consideren necesario. Decirme, te perdono, hice lo mejor y estas lágrimas, estos llantos me van a ayudar a liberar esa culpa para poder continuar viviendo. Pueden decir, abro mi corazón a tu amor y desde ahí podemos nosotros ir teniendo la libertad de poder continuar con nuestro duelo, pero no con tanta tristeza. Con esto cierro mi participación
esta noche. Espero que hayamos aprendido un poquito, porque esto es todo un gran tema, Fabio. Me puso una Ah, tarea difícil. Es todo un claro, gran tema, no, pero muy bonito para nosotros poder dar una pinceladita, dejamos, como decimos, una espinita y que cada uno de nosotros pueda ir ahondando cada vez más en esto, ¿verdad? claro que sí, Melania, muchísimas gracias y esta actividad de reflexión poderosa, fuerte, fuerte, ¿verdad? Mueve cosas y es importante siempre darse la oportunidad de hacer cosas que le permitan a uno una reflexión profunda sobre lo que uno como ser humano se va construyendo o va cambiando en su vida, ¿verdad? Eh, yo creo que ninguna persona en su sano juicio habría querido hacerle daño a nadie o tomar decisiones que perjudicaran a las personas, ¿verdad? A otras personas. Sin embargo, pues lamentablemente, pues el ser humano está propenso al error y puede ser que este llegue en su momento o haya llegado en su momento, como me pasó a mí o como le ha pasado a muchos otros padres, y que cueste mucho reflexionar sobre él. Por eso quisimos hablar del perdón, por eso te pusimos la tarea y te agradecemos de corazón tantísimo una presentación tan bonita y tan bien explicada sobre lo que es el tema del perdón. Melania, de aquí a las 7:30 tenemos un espacio para escuchar algunas personas que quieran conversar. Entonces, Claro que sí. amigos, hay 22 personas que están acá, no todas podrían participar o tendrían que hablarlo, amigos y amigas, tendrían que hablarlo de una forma lo más breve posible. Y bueno, desde ya avisarles que estaremos publicando en la página de la Fundación Benjamín los talleres para padres y madres en situación de duelo, que eso ya es propiamente en donde los papás nos sentamos a hablar de lo que nos ha pasado y lo que queremos comunicar. Aquí es el momento para hablar del perdón y hacerle consultas a doña Melania. Entonces, si tienen a bien, está el foro abierto para que puedan, abren el micrófono, piden la palabra y con mucho gusto, los escuchamos. Todos nos quedamos pensando Ujú, cómo perdonarnos, ¿verdad? Pues no difícil, pero es una gran tarea el aprender desde el proceso de duelo el perdón, perdonarnos a nosotros mismos, muchas veces perdonar a los seres amados que ya no están también, porque a veces esto implica que no voy a tener como la respuesta de sí, te perdono, ¿verdad? Sino que tengo que sentirlo en mi corazón. Eso es una liberación. Y no es jugando, no es jugando, ¿verdad? No es de una sentadilla ahí y una reflexioncita que hizo una psicóloga ahí. No, 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 es un trabajo fuerte que tenemos que hacer constante, 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 que nos pueda llevar a experimentar el amor eterno, ¿verdad? ujú, Entonces, creo que no, no es una tarea sencilla, pero cuando ya lo tenemos sobre la mesa, por lo menos queda ahí en el banco de la memoria y vamos constantemente revisando nuestra vida a partir de estos procesos que experimentamos. Melania, doña Leda Mora, que nos privilegia con su participación, tiene el video abierto. No sé, doña Leda, si quiere conversarnos algo. Doña Esther, si está por acá presente también, si quiere conversarnos alguna situación. Buenas noches, un cordial saludo a todas y todas. Eh, Hermosa la reflexión y muy enriquecedora la participación de la psicóloga, lógicamente. Pienso que reitero las palabras de ella, ¿verdad? El perdón, igual que el proceso del dolor, es precisamente eso, un proceso. Y creo por experiencia, y disculpen que no abre el audio, es que estaba un poco enferma y no estoy como en condiciones para verme. Creo sinceramente que uno debe verbalizar
aunque no sienta lo que está diciendo. Me explico. En mi caso particular, en determinado momento, yo decidí, voy a perdonar y voy a perdonar aunque no lo sienta. No sé si estoy siendo clara, pero solo el hecho de verbalizarlo me libera a mí y me liberó a mí de cosas. Otra cosa que yo hice en determinado momento, Fabio lo sabe, yo no soy mucho de visitar el cementerio. En mi caso, quien murió fue mi hijo, que particularmente murió de 11 años en un accidente. Y yo tuve un momento con él donde yo fui fuerte con él, no agresora, pero sí fue fuerte. Y cuando estaba en medio del dolor, yo me acordé de ese momento y yo dije, ay, qué terrible, ¿verdad? Y entonces me fui ahí frente a la tumba y fui a llorar y decirle, mi amor, mira, yo te pido perdón por esto y esto y esto. Y en el momento que estaba diciendo eso, yo dije, bueno, mi amor, pero si usted estuviera aquí y volviera a hacer lo mismo, yo le volvería a hablar así porque era con amor. Eso me devolvió a mí, no sé si puedo, no sé si estoy siendo clara, pero eso me devolvió a mí misma el hecho de que yo soy mamá y que las mamás también encauzamos a nuestros hijos con amor por el buen camino. Pero en aquel momento yo me sentía lo peor, lo más terrible, porque venía ese sentimiento de culpa, ¿verdad? De culpa, pero era una culpa ingrata, una culpa sin sentido. Y el hecho de estar frente a la tumba, verbalizándole a él, que yo en mi caso particular soy cristiana y sé que él está en el cielo, me daba primero me dio como una confrontación y después me dio un alivio. Y yo quería dejarles eso como también como parte de mi propia experiencia, mi propia vivencia, y yo regresé a mi casa liberada de eso, liberada, porque lo dije, porque lo verbalicé. A veces tenemos miedo hasta decir que uno quiere perdonarse a uno mismo, porque es también encontrarse con eso que me encantó que dijiste, Fabio, eso del humano sin H y del errar con H. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias, doña Esther, porque muy importante eso que usted manifiesta. Muchas veces cargamos, ¿verdad? Con muchos sombreros, con muchas chaquetas, con muchos saquitos, con muchas piedritas, ¿verdad? Que nos generan esos fantasmillas emocionales y ese resentimiento, ¿verdad? Y uno le está dando aquí, rumiando como las vaquitas, dele a la masticadera de la información, y en realidad, lo que necesitamos es aceptar, reconocer y hablarlo o escribirlo. Vean que a veces uno cuando habla solo, como que soluciona el asunto, ¿verdad? Como que lo organiza mentalmente, pero usted tiene que hablarlo en voz alta para poder escucharse y el cerebro lo procesa. Es lo mismo cuando uno lo habla con una foto enfrente, con un objeto que yo tengo, qué sé yo, tengo un objeto de ese ser amado y lo veo enfrente y lo tengo ahí y hablo acerca de lo que me pasa. Es muy probable que empecemos de verdad a liberar un poco eso porque nos estamos escuchando. Y al poder escucharnos, ya no es aquel ruido aquí adentro, sino es el ruido externo de mi voz que me estoy escuchando, y en función a eso puedo entonces organizar mejor las ideas y puedo decir, bueno, pero en realidad esto no tiene sentido. Bueno, pero en realidad yo hice lo que tenía que hacer, hice lo mejor que pude y empiezo a liberarme. Entonces el duelo se vuelve un poquito, una pizquita menos pesado y podemos generar un duelo adecuado, un duelo orientado, un duelo sano inclusive, ¿verdad? Que nos puede llevar a esa etapa de adaptación emocional. No sé si hay alguna otra persona que quiera compartirnos una experiencia o lo que le pareció o que aprendió hoy también, ¿verdad?
Yo quería, bueno, expresar primero un agradecimiento. Yo soy Leda Mora. Es que la pantalla no me daba por más que tocaba, entonces no podía desactivar el micrófono. Este, bueno, estos son espacios que usualmente de ahí hay que ir y así como en grupo, a veces se le resulta a uno un grupo un poquito menos estresante que estar frente a un psicólogo y como digo yo, desnudarme, ¿verdad? Porque así es, el sentimiento hay que hacerlo de esa manera, si no, nunca va a salir de ahí, ¿verdad? Pero en algunas situaciones es donde uno siente que no es un duelo lo que tiene, sino que son muchos. O sea, me imagino que a los que son muy jóvenes, pues son poquititos, pero en el caso mío, que ya como adulta mayor, ¿verdad? De pronto se me sumaron todos. Y llega el momento en que te das cuenta que ya no puedes seguir y no sabes por dónde empezar. En ese caso, a mí me sucede, no con un niño, ¿verdad? Sino con duelos familiares, con una separación, con que se me fueron los 5 hijos de la casa, ya así, ya se me fueron, dice uno, pero realmente es lo que debe ser, porque esta es la vida. Los hijos no están para quedarse con la mamá, ¿verdad? Toda la vida, no, ellos tienen que volar porque en mi concepto es que yo crié águilas, no gallinas que se quedan en una jaula, ¿verdad? Pero eso me ha causado mucho dolor porque me hace sentir en un área de la vida en la que yo creo que debería estar acompañada, pero no estoy. Y esa también fue mi elección, porque esa es otra, ¿verdad? La vida es de elecciones. Si yo no estoy siendo amada, respetada y admirada dentro de un contexto, en un matrimonio, pues ese no es mi lugar. Pero entonces debo apechugar este tipo de situaciones, ¿verdad? En las que siento soledad, en las que, y no es precisamente un perdón lo que yo necesito, ¿verdad? O tal vez sí, la verdad es que no sé. Pero eso era lo que quería comentar. Muy agradecida por el espacio, por el conocimiento, porque siempre nos abre oportunidades, ¿verdad? Esa es la bendición del conocimiento que me da un accionar diferente en la vida. Y muchísimas gracias a ambos por ser y estar. Muchas gracias, doña Leda. Qué importante su experiencia, ¿verdad? Donde hablamos de que no solamente los duelos se tienen que enfocar desde la pérdida de un ser amado, pues ese era nuestro enfoque en la noche, ¿verdad? De hoy, pero sí sabemos que a través de nuestra vida, la literatura lo menciona muy radicalmente, desde el momento en que nacemos ya empezamos a perder, ¿verdad? Y bueno, toda nuestra vida implica pérdidas, algunas más significativas que otras, algunas con componentes mucho más afectivos que otros, ¿verdad? Y sin embargo, pues todo eso nos va enseñando. Por eso cuando usted decía, no sé si es perdón o no, pues bueno, podríamos revisarlo, darnos la tarea de que yo me puedo perdonar, ¿verdad? Y si no, pues decirme, genial, me felicito, me acepto como soy, porque no tengo nada que perdonarme, he hecho las cosas bien, pero puede ser que sí tenga duelos que he tenido que trabajar, ¿verdad? Y que tal vez a veces las elecciones que he tenido, pues me llevan también a generar algunas pérdidas. Entonces, es parte de nuestra vida constante, porque estamos vivos. Y cuando uno está vivo, es de accionar. Entonces, tenemos que ir haciendo un poquito de todo. El aprendizaje que vamos teniendo, las oportunidades que nos vamos dando, nos van preparando inclusive para lo que pueda pasar más adelante. No lo sabemos, ¿verdad? Inclusive para nuestra propia muerte, ¿sí? Que nunca hablamos de eso porque, uy, no, qué miedo. No, no, no. Ya hemos experimentado la muerte muy cercana a nuestra vida. Tenemos que también aprender a prepararnos o por lo menos ser conscientes de que algún día vamos a morir también, ¿verdad? Muchas gracias, Melania, y muchas gracias, doña Leda, por tan linda reflexión. Aquí estamos para servirle. Dejaba aquí en el texto del chat el contacto de la fundación
el correo fundacionbenjamin@gmail.com y el WhatsApp 6464-1796, que es el mismo que utilizamos para Simpe Móvil, para las personas que quieran o que puedan darnos algún tipo de donación a nuestra cuenta, con la cual ayudamos a personas que necesitan soporte emocional, apoyo emocional. Tenemos una pregunta de una persona que se llama Alejandra, que creo que conozco muy bien, que es mi amada esposa, una persona que sabe mucho lo que es el perdón. Y también pregunta, ¿verdad? No solo lo sabe hacer, dar y vivir, sino que también pregunta acá, dice, ¿perdonar a otro y perdonarse a uno mismo son procesos similares o requieren de trabajos o procesar de forma diferente? Melania. Yo pensaría que pueden tener una base similar. Sin embargo, va a depender de cada situación, ¿verdad? Y de cada persona. Primero, ¿qué hago yo? Preferiblemente perdonarme a mí. Nada hago yo con perdonar al otro y yo asumir culpas. Entonces, yo aprendo a perdonarme. Ya vimos que entre las pautas, ¿verdad? Que teníamos, implicaba en esos casos que yo debo aceptar, que debo hacer varias cosas, ¿verdad? Y al final de todo esto, lo que nosotros logramos entonces procesar en nuestra vida es que en la medida de lo posible que yo pueda perdonarme, puedo de alguna manera también ayudarle a perdonar al otro, ayudarme a perdonar al otro. Entonces, no tendría como mucho sentido hacer procesos diferentes en este caso, es que estaba aquí buscando, hacer procesos diferentes. Si yo logro perdonarme a mí mismo, yo puedo entonces generar un perdón hacia el afuera, hacia otro ser amado, hacia la situación como tal, ¿verdad? A veces una situación X, conozco una familia que su hija en un paseo familiar recreativo, pues se ahoga en la piscina, ¿verdad? Y eso qué me genera, es que mejor hubiera sido yo, no ella. Muchas veces es la gran cuestionante, ¿verdad? Que tenemos en medio de todo esto. Entonces, claro, de una u otra manera nos llevan a nosotros a pensar que yo debo aprender a perdonarme primero para poder después perdonar al otro o perdonar a la otra persona o a los implicados en el asunto, ¿verdad? Si yo no tengo amor para mí, mucho menos puedo dar amor hacia el afuera. Pensaría yo que son procesos similares, pero en orden diferente. Se deben de trabajar de forma un poquito diferente. Muchísimas gracias, Melania. ¿Tenemos espacio para una pregunta más o alguna participación más? Bueno, acá en pantalla les estoy compartiendo el logo con que nos identifican en Fundación Benjamín en Facebook, ¿verdad? Fundación Benjamín por el amor de Dios de la familia. Es una organización sin fines de lucro. No pertenecemos a ninguna empresa ni a ninguna cadena empresarial, ni mucho menos. Es un esfuerzo de nuestra familia con tal de dar mucho del amor que recibimos ante el suceso de la pérdida de nuestro precioso hijo Benjamín. Y pues nuestro interés es dar información y crear acciones de amor que puedan llevar a las personas a sentirse mejor, porque en el dar siempre hay una misteriosa sanación. Y en eso hemos encontrado nosotros a través de este canal que se llama Fundación Benjamín durante todos estos años en diferentes actividades. Si quieren saber más sobre nosotros, nos pueden contactar y al WhatsApp 6464-1796 o al correo o por Facebook. Y con mucho gusto le mandamos más información de Fundación Benjamín. Doña Esther Ulloa nos dice que muchísimas gracias a todos, bendiciones y fortalezas en los procesos que llevan cada una de las personas. Estamos a la orden para servirles.
Si no hay más preguntas por el momento, entonces vamos cerrando la sesión. Melania, muchísimas gracias de verdad de nuevo por su apoyo, por su enorme corazón hacia nuestra fundación y hacia las personas que nos siguen. Y creo que hasta en otro momento, con otro tema especial relacionado con la parte del duelo, con la parte de la psicología. Permítame ver, parece que puede haber otra preguntita por acá. Muchas Doña, gracias. sí, nos agradecen acá doña Jenny también. Muchísimas gracias a todos los que han participado. Ahí en pantalla les reitero, nos pueden contactar y con muchísimo gusto estamos a la orden. Que tengan todos una linda noche. Melania, una palabra de despedida. No, pues el agradecimiento más bien a cada una de las personas que decidió hoy participar en esta charlita y que aprendamos a ver esa luz infinita, que aprendamos a ver esa luz de amor que nuestros seres de luz nos están manifestando cada día. Tratemos de ir saliendo de esta oscuridad para poder entrar en el amor eterno. Buenas noches. Muchísimas gracias, Melania. Igual, buenas noches para todos. Que Dios los bendiga, que tengan un buen descanso y hasta una nueva oportunidad.